Algo desde arriba. Donald Wandrei. 1. En sí mismos, los hechos tuvieron todo el horror de una pesadilla, pero una pesadilla puede ser explicada para que deje de oprimir la mente. Los incidentes en Norton, en el oeste de Minnesota, fueron diferentes, y es posible que nunca se expliquen por completo. No son las cosas que sabemos las que nos aterrorizan tanto como las cosas que desconocemos, las que rompen todas las leyes y las reglas, las que sobrevienen sin darnos cuenta y rompen el agradable sueño de nuestro pequeño mundo. Lo ocurrido en Norton fue de una naturaleza tan espantosa e increíble que ninguno de los involucrados podrá olvidarlo jamás. Todo lo que pueda relacionarse con una explicación se incluye en la siguiente narración, para que la verdad no sea pasada por alto por omisión. Puede ser que algunos hechos aún no hayan salido a la luz, y quizás se hayan incluido algunos detalles que realmente no pertenecen al asunto. Los incidentes pueden no estar en orden correcto. Si alguien posee más información, la narración será corregida con gusto, ya que cualquier cosa que pueda ayudar será bien recibida por los científicos y el público por igual. Caminamos en la oscuridad con fantasmas y espectros desconocidos, y nuestro pequeño mundo se sumerge ciegamente en abismos hacia una meta que ignoramos. Ese pensamiento es un golpe a nuestras creencias y comprensión. Solíamos contentarnos pensando que sabíamos todo, sobre nuestro mundo al menos. Pero ahora es diferente, y nos preguntamos si realmente sabemos algo, o si puede haber seguridad y paz en cualquier parte del amplio universo. Los fenómenos que nos interesan aquí comenzaron con la desaparición de las estrellas, un acertijo astronómico que inicialmente estudiaron 3 observadores: el profesor Grill de Harvard, su asistente, el señor Thorndike, y un astrónomo aficionado en California, el señor Nelson. Una característica extraña de la observación es que el apagado de las estrellas ocurrió muy abajo en el horizonte, mientras que el señor Nelson informó que tuvo lugar cerca de Saturno. ¿Debemos creer que una observación fue inexacta o que en realidad hubo 2 fenómenos simultáneos en diferentes partes de los cielos? A la luz de los acontecimientos anteriores y posteriores, la última conclusión es la más probable. La observación del señor Nelson, realizada la noche del 28 de marzo, está relacionada con una que había hecho la noche anterior, según una nota enviada al observatorio de Mount Wilson. Había examinado distraídamente el planeta Saturno la noche del 27 de marzo. La atmósfera era excepcionalmente clara, la observación perfecta. Los anillos eran tan nítidos y el planeta tan impresionante en su peculiar forma que lo miró minuto a minuto. Así sucedió lo inesperado. Poco después de la 1, apareció en su superficie una mancha de un resplandor tan cegador y deslumbrante que pensó que su visión estaba fatigada. Apartó un momento la mirada de su telescopio. Cuando la reanudó, descubrió que donde había estado el punto brillante, ahora había un punto negro. Mientras lo observaba con curiosidad, lo vio hacerse más y más ligero, hasta que finalmente el planeta regresó a la normalidad. El señor Nelson podría haber ignorado el asunto por completo, si no hubiera tenido la formación científica suficiente para respetar el principio cardinal de nunca pasar por alto ningún hecho o dato. Escribió su observación y la envió, como era su deber. La desaparición de las estrellas, como se le ha llamado, ocurrió la noche del 28 de marzo y fue un fenómeno aún más extraño. En el acto de enfocar nuevamente su telescopio hacia Saturno para buscar la reaparición del punto radiante, el señor Nelson notó que una estrella repentinamente parpadeaba y desaparecía.
otra se desvanecía y volvía a brillar un instante después. Al principio pensó que debía ser víctima de una ilusión óptica, pero siguió observando y vio que las estrellas que desaparecían y volvían a brillar estaban en una línea recta que, calculó, se encontraba en el curso entre Saturno y la Tierra. Fue un espectáculo curioso de ver, según Nelson. Era como si estuvieras paseando por una calle al mediodía y te detuvieras a mirar un diamante en un cojín negro de felpa en un escaparate de un joyero, y luego, de repente, el diamante no estuviera allí, para reaparecer un momento después. No cual si un cuerpo sólido se hubiera interpuesto entre el diamante y tú, sino como si algo invisible hubiera cruzado por tu campo de visión, algo que no pudieras ver, pero que interceptara los rayos de luz. La observación de los dos astrónomos de Harvard duplicó la de Nelson, pero dijeron que la desaparición tuvo lugar en el horizonte occidental, lejos de Saturno. Más extraño aún es su afirmación de que las estrellas desaparecieron en una línea recta en la dirección general de la Tierra. No se prestó mucha atención a estas observaciones inusuales. Incluso los tres observadores no tenían mucho más que una curiosidad ociosa. Por eso, debido a que nadie estaba preparado, el terror en Norton acechaba en la noche cual sueño espantoso, tan abrumador como la propia locura. Quizá el resto de la historia debería contarse a través de los ojos de Lars Loberg, un granjero noruego, impasible, que vivía a unas 3 millas de Norton, porque fue alrededor de su granja donde se centró el terror, y él mismo fue testigo de primera mano hasta que enloqueció y se suicidó. Se levantó temprano, como de costumbre, la mañana del 30 de marzo. Hacía frío en la granja y salió a cortar leña. Ya era de día y nevaba cuando abrió la puerta. Se detuvo más allá del umbral y miró a su alrededor con expresión perpleja. Con cuidado volvió sobre sus pasos hasta la habitación que acababa de dejar y se quedó allí mirando a través del corral y los campos abiertos. «Helga», gritó a su esposa, «ven aquí». Llegó junto a él y los dos se quedaron en la puerta ante un espectáculo nunca antes visto. Todo el aire parecía rezumar sangre. No se movía ni un soplo de viento, ni una nube flotaba en el cielo, pero caía una fina niebla, una sustancia que no era ni nieve, ni polvo, ni sangre, pero que tenía algo de la naturaleza de los tres. Los montones de nieve alrededor de la casa, que aún no se habían derretido por completo en los deshielos primaverales, ya estaban cubiertos con un manto color rojo parduzco, y minuto a minuto, mientras la materia extraña caía del cielo, la capa del suelo se hacía más gruesa. Los dos se quedaron allí, en la tranquilidad del amanecer, asombrados y con un poco de miedo, ante la inusual caída que pintaba sangre. Había un olor extraño, casi un hedor. A Lars le recordó a un gato muerto de 2 días, en el que se tropezó una vez, y un cerdo al que había desangrado recientemente. Lars estiró el brazo para tocar lo que caía en su mano. «Mira», le dijo simplemente a Helga. La sustancia se derritió. No escurrió como agua, se quedó en pequeños glóbulos aceitosos del color de la sangre vieja. En lugar de tener el olor fresco y terroso de la nieve o la lluvia, despedía un olor desagradable que sugería ofensivamente algo muerto. Helga era supersticiosa. Se estremeció y se apartó de la palma extendida de Lars. «Nieve roja», dijo con inquietud. «No es natural, no me gusta. Oh, Lars, cierra la puerta». Lars se quedó pensativo. «Sí, nieve roja. Tal vez signifique un mal año para los cultivos». Luego se encogió de hombros.
y medio sonrió a Helga. Pero probablemente solo es polvo en el aire que se mezcló con la nieve. Nada de qué asustarse y... Escucha, interrumpió bruscamente Helga. Lars dejó inconclusa la frase. Desde el chiquero llegó un alboroto de gruñidos y chillidos extraños. En el establo los caballos relinchaban estridentemente y se escuchó el ruido salvaje de los cascos al pisar. Por encima del estruendo de los animales asustados, se oyó el aullido lúgubre y lloroso de Jerry, el collie escocés. Lars salió corriendo de la casa. «Quédate aquí», gritó cuando Helga empezó a seguirlo. «Veré qué está ocurriendo». La nieve roja seguía cayendo. Lars corrió primero al granero, pero no había huellas de ningún intruso en la nieve fresca. No pudo encontrar ninguna evidencia de que algún hombre o bestia hubiera estado merodeando por la posilga. Lars entró al establo, abrió las puertas e hizo todo lo posible por calmar a los caballos. Algo los había asustado mucho, pero no había tiempo para especular qué sería. Por primera vez en su vida, los animales apenas prestaron atención a sus esfuerzos por tranquilizarlos, y Lars se desconcertaba más a cada momento. Oyó a Jerry aullar más cerca. El golpeteo de patas corriendo cruzó el patio, y el perro saltó por la puerta abierta, sacudiéndose y dando tumbos a sus pies. «Tranquilo, Jerry», exclamó Lars, inclinándose para acariciar al perro. Se dio cuenta de que los animales temían a la extraña nieve. No podía hacer nada hasta que dejara de nevar, así que caminó entre ellos, hablando y dándoles palmaditas, hasta que se quedaron un poco más tranquilos. Alrededor de las 6, la nieve dejó de caer. Los caballos todavía estaban nerviosos, pero gradualmente terminaron sus alocados relinchos. Lars decidió que ya era seguro dejarlos y regresó a la granja, secándose la frente. 2. La cosa en el campo. Más allá del tocino, los huevos y el café humeante, Lars y Helga discutieron el fenómeno, pero con un hogareño desayuno ante ellos y una cálida sensación en el interior, la extraña nieve se volvió menos alarmante y misteriosa para ellos. No es de extrañar que los animales estuviesen asustados, dijo Lars medio en broma. Supongo que cualquiera se sentiría raro al ver nieve roja en lugar de blanca, pero no hay que preocuparse, probablemente solo sea polvo en el aire, como dije. Tal vez así sea, respondió Helga dudosa. Pero, ¿dónde hay polvo rojo por aquí? La pregunta dejó perplejo a Lars. Conocía Minnesota, las Dakotas, Montana y Nebraska, pero en ninguno de esos estados había nada del peculiar color de la nieve. Desearía que te quedaras por aquí hoy, continuó Helga lentamente. De alguna manera no me siento bien. Las cosas no son naturales. No hay necesidad de preocuparse, respondió Lars. Todo está bien. Como burlándose de sus palabras, toda la casa se estremeció. El café se derramó sobre la mesa y un terrible estallido retumbó en sus oídos. Sin una palabra, Lars echó a correr hacia la puerta. Helga, con un miedo supersticioso, aferrándose a su corazón, se quedó atrás para enderezar la mesa. Alguna intuición le advirtió que algo andaba mal. La nieve roja y ahora este choque explosivo. ¿Qué podría significar? Oyó a Lars y a Jerry caminar mientras buscaban la causa del disturbio, pero cuando Lars volvió a entrar en la casa, 10 minutos después, el ceño fruncido en su rostro mostraba la inutilidad de su búsqueda. ¿Qué era?, preguntó Helga. Nada que yo pudiera encontrar,
respondió desconcertado e irritado. Sonaba como un árbol o algo caído en el granero, pero no había nada. Supongo que tal vez estemos escuchando cosas. Fue un pobre consuelo. Los dos terminaron su desayuno en silencio. Al concluir la comida, Lars dijo: «Voy a ver cómo está el terreno. Si me necesitas, grita». Helga no respondió. A pesar de sus temores, sabía la inutilidad de discutir con Lars. Su esposo llamó a Jerry y los dos partieron. Había salido el sol y el cielo estaba bastante despejado. La temperatura aumentaba rápidamente. La nieve roja ya se derretía y el aire olía rancio. Un camino conducía desde atrás de la granja hasta pasar por los gallineros. Atravesaba el corral de cerdos, corría por un campo abierto y finalmente subía una pequeña colina, al otro lado de la cual se extendían los 40 acres utilizados para el trigo. Lars caminó por el sendero, pasando el granero y atravesó el corral de cerdos. Cuando comenzaron a cruzar el campo abierto, Jerry se paró en seco. Empezó a gruñir salvajemente. Lars miró a su alrededor, pero no vio nada inusual. «Vamos, Jerry», dijo y siguió andando. El perro se quedó tras él, gruñendo y gimiendo. Entonces Lars se detuvo abruptamente, sorprendido. Unos 10 metros por delante había un gran corte en la tierra húmeda. Parecía reciente, porque la tierra se abultaba alrededor de sus bordes y todavía no había ningún charco de agua en ella. Mientras Lars caminaba, luego de su pausa momentánea, Jerry lanzó un ladrido furioso que terminó en un aullido largo y quejumbroso, y se negó a avanzar. «Deja de ladrar y ven conmigo». Lars maldijo con irritación. Sus nervios se alteraban, pero el perro no se movió, y Lars continuó, pensando que lo seguiría si tomaba la delantera. Estaba a unos metros del borde cuando algo que no había visto le agarró el tobillo y tropezó hacia adelante. En un loco segundo de horror, el abismo del infierno se abrió ante él. Algo que no pudo ver lo golpeó en la frente, y sus brazos extendidos toparon con una sustancia dura. Se encontraba inclinado hacia adelante en un ángulo de 45 grados sobre el profundo corte. Miró hacia abajo y vio el fondo a unos cuantos metros por debajo de él, pero no se cayó. No había absolutamente nada a la vista. Un gran burbujeo de sudor lo cubrió. La sangre del moretón de su frente goteaba, pero colgaba suspendida en el aire a unos centímetros de su cara. Con los ojos vidriosos de terror, Lars se incorporó lentamente, temblando un momento. Volvió a extender la mano y sus dedos sintieron algo duro como el acero, más frío que el hielo, con protuberancias aquí y allá y surcos extraños. Había una depresión en la superficie sólida en la que metió el puño, y la mano desapareció de la vista. El miedo se apoderó de él, se volvió y echó a correr con todas sus fuerzas, mientras Jerry gimoteaba pisándole los talones. El terrible incidente ya no era un misterio, ojalá lo fuera. Algo que no era de esta tierra había caído en medio del campo abierto, ya sea por accidente o intencionalmente. Todas las viejas leyendas populares surgieron en sus pensamientos para aumentar el pánico. Pero también pensó en Helga mientras corría y decidió que no diría nada que pudiera alarmarla más. Se detuvo un minuto fuera de la granja para recuperar el aliento. Luego entró, tratando de ser el mismo de siempre.
¿Eres tú, Lars?, gritó Helga. Un momento después entró a la cocina. Cuando lo vio, corrió hacia adelante. «Vaya, Lars, tu cara está sangrando». «Sí, tropecé». Helga lo miró a los ojos, salvajes y dilatados, y la verdad de la intuición saltó en su corazón. «Lars, ese estruendo, ¿sabes lo que fue? Había algo en el campo». «No», respondió deliberadamente. «No había nada». 3. La caída inversa. Era una pareja solemne la que se sentó al mediodía para almorzar. El peso opresivo del misterio y el miedo colgaba sobre la mesa. Contuvo incluso la pequeña charla que solían entablar Lars y Helga. Por consentimiento tácito, no dijeron nada más sobre los incidentes de la mañana. Hacia las 2 de la tarde, el cielo se nubló y afuera enfrió, pero la nieve roja se había derretido con el calor del final de la mañana, y alrededor de la granja flotaba un olor pútrido, rancio y nauseabundo, el olor de un osario o de una tumba. Lars deambulaba por la cocina y el sótano, haciendo trabajos ocasionales para pasar el rato. No salió de la casa. Sus nervios se hallaban al límite y no sabía qué pasaría a continuación. La nieve roja y la cosa en el campo pesaban sobre su corazón. La seguridad y la confianza de toda una vida se habían desvanecido en una breve hora. ¿Qué podía hacer en presencia de un misterio que no tenía explicación y cosas que iban en contra de las leyes de la vida en las que había confiado? Mientras las grandes masas de nubes plomizas se amontonaban en lo alto y las ráfagas de viento helado gimoteaban por el jardín y la casa, el indefinible miedo a lo desconocido se cernía sobre sus pensamientos. Solo tenía un rayo de esperanza: que el periódico que el cartero rural dejaría por la tarde explicara la misteriosa nevada. Lo que había en el campo trató en vano de olvidarlo, fingiendo que debía ser un nuevo tipo de cometa. Eran alrededor de las 4 cuando Lars escuchó el silbido del cartero. Dejó el martillo y los clavos. Caminó por un pasillo corto hasta la cima de las escaleras. Desde allí, mirando al otro lado del dormitorio delantero y por la ventana, pudo ver el buzón de correo en el lugar donde pasaba la carretera del condado, unos 90 o 100 metros frente a la casa. Allí se detuvo el familiar caballo y carruaje del cartero. Para su sorpresa, Helga también estaba parada allí, hablando con él, pero evidentemente a punto de regresar a la casa. Ella debió haberlo visto venir por la carretera y salió a su encuentro. La vista de Helga lo inquietó, curiosamente. Deseó que ella hubiera esperado para dejarlo ir a él tras el correo. Cuando comenzó a descender el tramo de escaleras, pensó que le pediría que se quedara dentro durante un día o 2. Pero a mitad del camino, su cabeza quedó en blanco y el terror negro lo abrumó en una oleada enfermiza. Llegó a sus oídos un sonido que era muchos sonidos, un extraño y largo «sig», el loco relincho de un caballo y el repentino y penetrante chillido de una mujer. Y luego vino de nuevo ese extraño «sig» y el ruido de un fuerte viento. Lars despejó el resto de los escalones de un salto y se torció un tobillo al doblar hacia la puerta principal. El ciego miedo que había sentido mientras colgaba sobre el pozo esa mañana no era nada comparado con la oleada de horror que ahora se apoderaba de él. Porque no había nadie a la vista. El buzón estaba desierto.
El camino se extendía hacia la izquierda sin ningún viajero humano, durante 3/4 de milla, y hacia la derecha igual de vacío media milla. Y en el campo que se extendía al otro lado del camino no se veía ningún ser viviente. Helga y el cartero, con su caballo y su carruaje, se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. Pero había algo curioso. Todo alrededor estaba gris por las nubes que oscurecían el cielo, excepto una mancha azul redonda de unos 100 metros de diámetro, a través de la cual la luz del sol se derramaba sobre el buzón. Lars levantó la vista mecánicamente. En lo alto se veía la única grieta en los bancos de nubes, una grieta que las nubes crecientes volvían a llenar rápidamente. Incluso mientras miraba, algunas cosas blancas revolotearon hacia la tierra, cartas y papeles. Lars tomó un puñado, aturdido o enloquecido, y se tambaleó de regreso a la casa. Apenas fue consciente del repentino rugido del viento que se levantó, o del muro de aguanieve que se precipitó en una salvaje cascada desde las nubes. De la misma manera mecánica e irresponsable, volvió a girar y salió a la penumbra con la abatida esperanza de que sus ojos y oídos le hubieran jugado una mala pasada. Caminó en cualquier dirección, buscó a través del campo, llamó y gritó hasta que su voz enloqueció, pero no encontró nada y nadie respondió a sus vanos gritos. Luego, por fin, cuando el aguanieve se transformó en una fina llovizna que cesó a la brevedad, volvió a la granja, todavía con esa sensación de aturdimiento. Las cartas estaban tiradas en el suelo y automáticamente escogió una de ellas pensando que podría contener una noticia explicativa, pero no podía concentrarse. Eran solo frases inconexas que su ojo detectaba aquí y allá. Cae nieve roja, polvo volcánico en la atmósfera superior, nubes de polvo en las praderas occidentales. Un organismo desconocido y curioso desconcierta a los científicos. Un químico afirma que encontró rastros de una sustancia similar a la sangre. Fueron las explicaciones que revolvieron sus pensamientos, y en otro lugar de la página apenas otras frases. Extraña exhibición de auroras boreales, rayos de color rojo, verde, violeta, amarillo, fenómeno observado en Norton. Astrónomos de la universidad no ofrecen ninguna explicación. 4. Algo desde arriba. Al anochecer de ese día de locura, nuevamente estaba parcialmente despejado afuera. En el este todavía colgaba un banco bajo de nubes, pero arriba y hacia el oeste salían las estrellas. Lars se sentó junto a una ventana, mirando la noche durante horas. Su mente se había calmado mientras cavilaba sobre misterios que no podía sondear, pero había una luz en sus ojos que nunca antes había estado allí. Hasta el momento, solo la impasibilidad de su naturaleza le había impedido volverse loco. En sus oídos aún resonaba esa mezcla de sonidos, y sus ojos horrorizados mantenían ante ellos el camino vacío y los papeles revoloteando hacia abajo. Era increíble, impensable. Sin embargo, todos sus pensamientos terminaron con una explicación que no tenía lógica. De alguna manera, el cartero y Helga habían sido arrebatados de la superficie de la tierra. Pensó en un tornado, pero no había sido perturbado nada más. ¿Qué era lo que podía llegar a la tierra en un breve segundo o dos
y esfumarse instantáneamente hacia el cielo con su presa. Sudor frío brotó de su frente. Una vez de niño se había preguntado cómo se sentiría si viera soltarse una manzana de un árbol y, en lugar de caer a la tierra, navegara hacia los cielos. Ahora conocía esa terrible sensación, la sensación de que la naturaleza se había torcido repentinamente. Volvió a mirar directamente el cielo, donde las estrellas brillaban frías, esperando en vano extraer una solución de esas profundidades insondables. Pasaron los minutos. La Vía Láctea resplandecía con su misteriosa belleza. La noche estaba tranquila, sin viento. Cuando recobró la conciencia, no pudo decirlo, pero en el fondo de sus fútiles pensamientos, una frase olvidada surgió a tientas. Extraña exhibición de auroras boreales. Rayos de color rojo, verde, violeta, amarillo. Entonces lo supo. Muy por encima de él, tan débilmente que al principio no pudo estar seguro, rayos de luz de muchos colores pulsaron a través de las estrellas, y a Lars le sorprendió y le invadió una especie de terror nuevo, de que no se viera en ningún otro lugar. En el pasado había mirado con frecuencia la aurora boreal descender desde el norte, ardiendo brillante, con serpentinas y cataratas de extraño resplandor jugando en todo el cielo. Pero nunca antes le había visto confinada a un lugar tan pequeño en el cielo. Estos rayos parpadeantes de verde y violeta, rojo y amarillo, no eran tan remotos como solían ser las auroras boreales, y era extraño que ocurriesen en un área tan pequeña, aunque debía ser inmensamente más grande en el espacio. Por momentos, solo 2 rayos brillaban uno en torno a otro. Luego, un minuto después, rayos de diferentes colores saltaban sobre el terciopelo estrellado de la noche. Y la parte más extraña de la exhibición era la claridad y rectitud de la luz. No había nada de la vaguedad, ni el cambio, ni la fusión lenta de los patrones y colores de las auroras. Esto era como el encendido y apagado de linternas gigantescas. Durante varios minutos Lars miró las extrañas luces con la torpeza de una mente aturdida por demasiadas conmociones. Incluso en ese estado se dio cuenta de algo nuevo. Vio 1 o 2 motas negras en el aire entre él y las luces, como las motas danzantes entre los ojos de alguien que ha sido golpeado en la cabeza. Y llegó a sus oídos una ráfaga de viento, y 2 objetos se precipitaron furiosamente a su lado para estrellarse contra el suelo. Un momento después, creyó escuchar un ruido sordo en la carretera y otro desde algún lugar lejano, pero tal vez solo eran ecos, y sus oídos pudieron haberle jugado una mala pasada. No podía estar seguro. Como un autómata se levantó y bajó a tropezones las escaleras hacia la noche fría y tranquila. Había algo extrañamente familiar en el objeto más cercano, y se acercó a él con un zumbido lejano en los oídos y un torbellino salvaje de sueños locos en su mente. Se inclinó sobre la inmóvil figura. Un olor a quemado le llegó a la nariz. Reconoció el pobre y destrozado cuerpo de Helga, la piel horriblemente blanca. Entonó una palabra de dolor y se inclinó para acariciar la arcilla sin vida. Y luego volvió a apartar la mano porque ardía como fuego de un horno. Pero sabía que no era fuego lo que tocaba, ni calor alguno, sino el frío absoluto y penetrante del espacio exterior. Helga, tal como se había desvanecido,
en misterio y terror, así había regresado, pero el horror para ella había terminado. Para él continuaba. La noche estaba en silencio, pero ese zumbido enloquecedor era más fuerte en su cerebro. Sacudió la cabeza para deshacerse de él, y sus ojos se posaron en el otro objeto. Por un segundo, el tiempo, el espacio y el mundo se detuvieron para Lars. Ningún ojo podía mirar inamovible esa mancha viscosa de carne líquida, hongos e icor, con repugnantes tentáculos y picos, negros de corrupción, una monstruosa mezcla de todo lo que era obsceno en los reinos vegetal y animal, y más horrible aún, el núcleo metálico de la cosa todavía se movía débilmente con una espantosa parodia de vida, y en su centro un bulbo pútridro y enfermizo de un ojo ciego miraba malévolamente a Lars con su luz moribunda. El zumbido en sus oídos se convirtió en un estruendo chirriante. Algo se rompió, sus dientes crujieron y la locura se apoderó de él. Murmuró palabras cariñosas para Helga, gritó blasfemias a la cosa viscosa, estalló en carcajadas sin alegría y sollozos ásperos. Su mente enloquecida se fugó y dejó de murmurar y chillar tan repentinamente. En cambio, se rió entre dientes con una astucia loca, imaginando una manera de engañar a su cerebro. Retrocedió disimuladamente hasta la casa de campo y regresó con un gran manojo de leña. Volvió para buscar más y más. Hizo una tosca pira, arrastró sobre ella el cuerpo de Helga, aunque sus manos ardían al rojo vivo. Volvió corriendo con una lata y echó queroseno en la pira. La encendió, con lágrimas de locura y dolor cubriendo su rostro. Entonces la furia entró en su corazón y arrojó el resto de la leña sobre la cosa obscena y la empapó con el queroseno. Una vez que las llamas se encendieron, bailó con dolor, odio y locura. Corrió de regreso a la leñera en busca de más combustible. Estaba a punto de regresar con otra carga de leña cuando escuchó el rugido de una pequeña explosión. Vio una fuente de chispas y leña ardiendo en el aire. Se quedó boquiabierto por un segundo. Luego corrió locamente hacia el fuego. La monstruosidad infame ya no existía. Algo en ella había explotado, y en el techo de la granja ardían trozos en 2 o 3 lugares. Pero Lars no les prestó atención, tampoco a las llamas que comenzaron a lamer los aleros, porque algo medio olvidado golpeaba en el fondo de sus pensamientos. La cosa en el campo, la cosa en el campo. La frase pasó por su cabeza y estalló en otra carcajada salvaje. Apenas miró el humo negro que surgió de la pira funeraria de Helga, mientras se giraba y regresaba rápidamente a la pila de leña. Recogió todo lo que pudo llevar y tropezó por el camino, tambaleándose bajo el peso. Llegó a la grieta en la tierra, débilmente iluminada por el resplandor rojo que comenzaba a salir del techo en llamas de la casa de campo. Arrojó todo sobre la cosa invisible y gritó. Regresó una y otra vez, hasta que toda la madera estuvo esparcida alrededor y sobre la que no se podía ver. En su último viaje trajo 2 latas de queroseno de 1 galón y las vertió sobre la madera que tenía a su alcance. La arrojó a la parte superior de la pira y la encendió. Una lengua de fuego saltó y corrió sobre la pira, y surgió un gran volumen de espeso humo negro. El campo a su alrededor ya estaba iluminado por un resplandor espeluznante de la granja que ardía completamente en llamas.
Como un nigromante pronunciando su ritual de encantamiento y hechicería oscura, Lars saltaba, bailaba y aullaba alrededor de la gran hoguera que había construido. Una torre de humo negro se elevó en el aire. La madera crujió, el calor se volvió abrasador, y bajo la metamorfosis del fuego, Lars vio formarse un último y extraño acertijo ante sus ojos. Se estaban configurando contornos, el esbozo de una vasta estructura incrustada profundamente en la tierra. Balbuceó a las estrellas mientras veía planos, ángulos y cubos que parecían la geometría de otra dimensión. Su risa maníaca volvió a sonar cuando miró a través de las paredes transparentes y brillantes y vio objetos que no podía nombrar, dispositivos mecánicos montados en extraña manera, artículos fantásticos que ninguna mente en la Tierra podría haber imaginado o moldeado, y alrededor de ellos había docenas de esas cosas infernales y viscosas que no eran ni animales, ni vegetales, ni materia, pero que participaban repugnantemente de la naturaleza de los tres. Gritó con triste júbilo mientras vislumbraba brevemente otras cosas, sustancias extrañas y gaseosas en el suelo que mantenían su forma rígida cual cadáveres. Se oyó un silbido, un estruendo de advertencia, y Lars abrió los brazos tal cual si quisiera abrazar el fuego purificador. Fue su último gesto, porque la tierra, el cielo y la vida temblaron y fueron destrozados antes de la titánica explosión que acabó con aquella cosa en el campo. 5. Un acertijo de las estrellas. La tarde del 30 de marzo, poco después de las 2 p.m., Larry Green despegó del campo de vuelo de Twin City con un envío especial de despachos bancarios para Seattle. Su avión fue visto por última vez en Elk Forks, 20 millas al este de Norton, aproximadamente a las 4 en punto. Cuando no se le volvió a ver durante varias horas y no se recibió ningún informe, la importancia de su carga hizo que se enviara un grupo en su búsqueda. Temprano, en la mañana del 31 de marzo, su avión fue encontrado cerca de la granja quemada de Lover. Estaba completamente destrozado, pero el cuerpo del piloto no se hallaba por ningún lado. El grupo de búsqueda continuó, recorriendo toda la zona. Una hora más tarde, lo encontraron deambulando, aturdido, por un campo cerca de Norton. Su relato de lo que había sucedido era tan singular y fantástico que se cuestionó su cordura. Sin embargo, cuando se descubrió que estaba gravemente herido, lo llevaron de inmediato a las ciudades gemelas para recibir atención médica. Todos los esfuerzos por salvar su vida fueron inútiles. Murió varios días después de una infección gangrenosa. En sus efectos se encontraron dos elementos significativos: un objeto negro y la siguiente comunicación extraordinaria, que aparentemente fue escrita en algún momento durante el primer día de su confinamiento para atención médica. A otros les dejo la tarea de decidir si he sido víctima de la locura o de las alucinaciones. Yo mismo dudo ya del testimonio de mis propios ojos y oídos. Si no fuera por el disco que traje conmigo, creería que todo fue una ilusión o un sueño. Pero, a menos que el disco resulte ser producto de una imaginación trastocada, no puedo dudar de la verdad de lo que tengo que decir y de la realidad de lo que vi. A las 2:10 de la noche del 30 de marzo, despegué del campo de vuelo de Twin City con un paquete de despachos bancarios para Seattle. Me dirigí hacia el oeste,
Las condiciones meteorológicas fueron favorables durante la primera hora y mantuve el nivel de vuelo relativamente bajo de 2000 pies. En este punto, a algo menos de 160 kilómetros de las ciudades gemelas, me acercaba a una región para la que se pronosticaban tormentas de nieve o aguanieve. Los bancos de nubes se acumulaban adelante, así que inmediatamente escalé en busca de altitud. La última ciudad que vi fue Elk Forks. Después de eso, las nubes debajo de mí oscurecieron todo. Había subido a 6000 pies, luego 7500, y me mantuve a una altitud de 9000 pies. Calculé que debía estar acercándome a Norton. Sin una palabra de advertencia, vino el terror. Mi avión se vio envuelto repentinamente en una luz verdosa. El motor y la hélice zumbaron, pero mi progreso se detuvo por completo. Mi altímetro marcaba 11, 13, 15,000 pies, tan rápido que apenas podía seguirlo. Nada de lo que podía hacer tenía ningún efecto en el avión o su increíble ascenso. La sensación era repugnante. Tenía el motor completamente abierto, pero no avanzábamos ni un pie. En cambio, el avión se elevó hacia arriba como un globo. Apenas tuve tiempo de ajustar mi tanque de oxígeno y encender la corriente para el traje hermético calentado eléctricamente que siempre uso cuando vuelo en climas fríos. El altímetro se disparó a 40,000 pies. Luego se congeló. Todo había sucedido tan instantáneamente que quedé atónito. Solo unos pocos segundos podían haber pasado entre el momento en que llegó la luz verdosa y el altímetro congelado. A través de mi traje comencé a sentir un frío intenso. No tenía conocimiento de qué tan alto estaba, pero sabía que si mi extraño ascenso no se detenía rápidamente, perecería en el cero absoluto o casi absoluto del nivel superior de la atmósfera. El motor se congeló y se apagó. En lugar de caer, el avión permaneció en suspensión antinatural, todavía bañado en luz verde. El cielo sobre mí se había vuelto tan oscuro que estaba seguro de que debía estar cerca del borde exterior de la atmósfera de la Tierra. El frío era más punzante que nunca. En ese momento creí escuchar 2 leves clics. Unos segundos más tarde se repitieron. La luz verde se esfumó. Arriba las estrellas se apagaron. El efecto fue precisamente como ver a través de un cristal invisible, pero que no pudiera ver nada. Y a solo unos metros de mi avión habían aparecido repentinamente los cuerpos de un hombre y una mujer muertos. El intenso frío disminuyó rápidamente, pero si hubiera sido 1000 veces más helado, no podría haber sido tan entumecedor como el extraño horror de todo lo que me había sucedido en un breve minuto. Se hallaba en medio de una pesadilla infernal, infinitamente más desgarradora que cualquier otra que hubiera temido. El terror y el miedo, el misterio nauseabundo, se apoderaron de mí. Apenas sabía si estaba soñando o despierto, vivo o más allá de una frontera de la muerte. Y esos 2 cadáveres colgando en el aire cerca de mí, su apariencia era espantosa e inexplicable. Todo fue una visión delirante. Me sentí encerrado. El terrible frío había cesado, pero había una estrella en el cielo sobre mí. No podía ver la tierra debajo. Si no hubiera sido por el avión y los 2 cuerpos, habría creído que me había quedado ciego. Apenas entendía, o mejor dicho, me daba cuenta de mi situación, ya que no entendía en absoluto, cuando escuché de nuevo ese leve clic desde arriba y automáticamente miré hacia allí. No sé lo que esperaba ver,
pero no fue la respuesta a ninguna de las 1000 preguntas que vinieron a mi mente, sino un misterio más oscuro y profundo. Había nubes de vapor a una docena de pies por encima de mí. Nunca antes había visto una sustancia gaseosa mantener su forma rígidamente, y con una sensación de desvanecimiento me di cuenta de que la cosa con forma de nube estaba viva. Tuve la impresión de que mis ojos ardían. Mi cerebro recibió una orden, pero mis oídos no escucharon ningún sonido. De alguna manera que no pude comprender, la monstruosa sustancia viviente sobre mí había puesto en mis pensamientos una imagen de mí mismo saliendo de la cabina. ¿Salir de la cabina de un avión? Dios sabe cuántas millas sobre la tierra. Era una locura, un suicidio. Luché con todas mis fuerzas para mantener mi asiento, pero fue imposible. Lentamente accioné las trabas de la cabina y me encontré en el espacio vacío. Debería haber caído cual peso muerto, pero me encontraba de pie, tan erguido como si hubiera tierra sólida bajo mis pies. ¿Dónde estaba el frío extremo que debía congelarme? ¿Por qué no me caía? ¿Cuál era el significado de todos los inquietantes eventos de los últimos minutos? Temblaba violentamente. Me inundó un sudor frío y caliente. Un miedo mortal carcomía mi corazón por primera vez en mi vida. Entonces pensé que debía haber entrado en un estado hipnótico, porque una repentina sensación de paz se apoderó de mí, y en respuesta a otra orden silenciosa, subí por unas escaleras invisibles. La cosa gaseosa se retiró a medida que avanzaba. Colgaba a unos pocos metros de mí, pero apenas lo advertí, porque mis ojos desconcertados observaban en derredor y una tenue luz de comprensión comenzó a despejar la niebla sobre mis pensamientos. Había montones de intrincada y reluciente maquinaria y delicados mecanismos por todas partes a mi alrededor. Elaborados diales, controles y otros dispositivos cuyo propósito ni siquiera podía conjeturar. Alrededor de cada control se agrupaban decenas de cosas gaseosas. Soñé que estaba en un dirigible de algún tipo nuevo, pero no había paredes que lo cerraran y no podía ver ningún piso debajo de mí. Sin embargo, el cielo estaba desprovisto de estrellas. Todo esto lo noté en un breve instante antes de que mi captor me ordenara en silencio que caminara unos pasos hacia adelante y me sentara. Demasiado aturdido y abrumado para ofrecer resistencia, lo hice. La cosa se dirigió hacia mí y se quedó colgando a unos metros de distancia. La miré y tuve la impresión de ojos ardiendo que no podía ver, pero me invadió de nuevo esa extraña sensación de paz. ¿Cómo describir el extraño terror y fascinación de la escena o lo que siguió? Sin duda, ningún hombre había sido tan repentinamente apartado de los hábitos y pensamientos de toda una vida como yo entonces. Sin darme cuenta hasta después, debía haber sido puesto nuevamente bajo control hipnótico, porque el mecanismo y las formas gaseosas que me rodeaban se desvanecieron repentinamente en el vacío, y luego, mientras tenía la sensación incorpórea de alguien que sueña, una sucesión de imágenes fantásticas fueron impuestas a mi imaginación. No se intercambió ninguna palabra, porque ninguno de los dos podía haber entendido el idioma del otro. Mediante una especie de transferencia de pensamientos, se me hizo comprender todo lo que me había sucedido, y algunas cosas que no conocía, y algunas de las cuales probablemente nunca tendré más conocimiento para certificar su veracidad.
Me encontraba en una nave espacial de un tipo y construcción completamente nuevos para mí. El ser que colgaba a unos metros de distancia era Relelpa, director de una expedición desde Saturno, en una misión de la que dependía la existencia o muerte del sistema solar. Durante miles de años, su civilización había progresado allí hasta que sus habitantes estuvieron tan por delante de nosotros como nosotros de los simios de la jungla. La fuerza vital existe en una variedad infinita de organismos de Saturno, sustancias gaseosas opacas como Relelpa. Muchos años antes de nuestro encuentro, estos inquietantes habitantes de Saturno habían descubierto en las entrañas de su planeta uno de los elementos más raros de todo el universo. Saturno mismo contenía solo unos pocos miles de toneladas del mineral del que ese elemento, Zeppelin, fue extraído. Zeppelin resiste el frío incluso hasta el cero absoluto, pero si se expone a suficiente calor, explota. Su propiedad más curiosa y más valiosa es su inmunidad a la gravedad. Por ejemplo, un trozo del elemento puro aislado bajo un cielo abierto es expulsado inmediatamente hacia el cielo por la fuerza centrífuga del planeta giratorio, ya que la gravedad no tiene ningún efecto sobre él, hasta que finalmente se rompe en partículas atómicas, se precipita para siempre a través del universo, rebotando nuevamente de cualquier atracción gravitacional a la que pueda acercarse. Al extraer el elemento y al experimentar con él, los saturninos aprendieron a controlarlo y obtuvieron subproductos de un valor inestimable. Zeppelin es transparente, como si fuera un punto ciego a cualquier distancia del ojo del espectador. Al extraer el elemento, los saturninos encontraron que la última impureza eliminada tenía el efecto de contrarrestar el elemento. Es decir, hasta que se eliminó la impureza, Zeppelin se mantuvo por atracción gravitacional. Por lo tanto, al volver a colocar la impureza o recubrir Zeppelin con ella, el elemento solo tenía propiedades minerales comunes. Solo había una cantidad limitada del material en Saturno y nunca se encontró rastro de él en el espectro de ninguna estrella. ¿Qué debían hacer con él? Los saturninos consideraron todos los usos posibles. Finalmente decidieron que lo mejor era usarlo de defensa contra cualquier peligro. Construyeron esta vasta nave espacial y la armaron con todos sus rayos de destrucción. La nave no podía ser vista ni localizada a menos que cruzara delante de una estrella. En la parte exterior de la nave se colocaron decenas de placas delgadas de la impureza, controladas por radio desde el interior de la nave para regular la velocidad y hacer aterrizar o elevar la nave de forma segura. Así, los saturninos habían explorado el sistema solar hacía cientos de años e incluso se habían aventurado más allá de la galaxia, porque aparentemente no había límite para la velocidad que podían alcanzar. Si la velocidad era constante al dejar la influencia gravitacional de Saturno, seguiría a ese ritmo. Pero si su velocidad aumentaba constantemente en el punto en el que pasara más allá de la influencia de Saturno, su aceleración continuaría al mismo ritmo. Y si valiera la pena el riesgo, se podría alcanzar una velocidad de cientos o miles de años luz por segundo. Después de sus primeras exploraciones y experimentos, los saturninos mantuvieron la nave inactiva, pero siempre preparada para cualquier peligro.
Habían descubierto muchos asuntos inquietantes en sus viajes, pero mientras no sucediera nada, mantenían su política de esperar. Y, sin previo aviso, había surgido repentinamente el único peligro cataclísmico que no habían anticipado. Desde su gran observatorio central, los saturninos mantuvieron un estudio constante de los cielos, por razones astronómicas. Una semana la observación había mostrado una vista normal de la región de la estrella vespertina, y a la semana siguiente, las estrellas desaparecieron momentáneamente en línea recta hacia el sistema solar. No podían dar crédito, pero solo había una explicación posible. Alguna estrella o planeta fuera del alcance de su telescopio poseía aquel raro mineral, y una nave espacial de exploración o invasión, hecha de Zeppelin, avanzaba cada hora distancias colosales hacia el sistema solar. Su sorpresa se convirtió casi en pánico al descubrir que en lugar de una había 3 naves espaciales. Tan breve era la advertencia que fue necesario tomar medidas desesperadas. Cálculos apresurados mostraron que los invasores se dirigían primero hacia la Tierra, tal vez para hacer una escala antes de alcanzar Saturno. Relelpa fue convocado para liderar el grupo. Era necesario llegar a la Tierra antes que los invasores. En plena crisis, al desplegar las placas anuladoras al exterior de la nave, se utilizó el explosivo más poderoso de Saturno en un destello cegador para alcanzar la aceleración inicial requerida. Sobre la Tierra interceptaron a los invasores. El rayo rojo de aniquilación de la nave saturnina apuñaló la primera nave invasora, disolviéndola en un polvo marrón. El rayo rojo volvió a dispararle, pero falló. La segunda nave logró escapar del rayo mortal, pero la tercera nave también se zambulló, estrellándose con la punta de su propia camarada. Y cuando el frío glacial del espacio arrasó con sus ocupantes, la segunda nave se precipitó hacia la Tierra. Algunos de sus ocupantes fueron expedidos al espacio, y uno de ellos fue instantáneamente atrapado por el rayo magnético verde y arrastrado hacia la nave saturnina. Se desconoce de dónde vinieron los invasores, porque su mundo se encuentra más allá de cualquier galaxia o nebulosa conocida por los astrónomos del sistema solar. Ellos también habían descubierto Zeppelin en su planeta, y lo habían descubierto en el último momento, porque su planeta estaba muriendo y casi había llegado a su fin. Con sus supertelescopios habían encontrado rastros de Zeppelin en el espectro de Saturno. El tiempo no tenía precio para estas criaturas horribles de más allá del espacio. Habían construido 3 naves, pero no eran suficientes para transportar a todos los habitantes de su mundo. Si pudieran obtener el mineral de Saturno y construir 2 naves más, o incluso una nave nodriza, se salvarían. Así partieron las 3 naves, cada una cargada con 1000 criaturas repugnantes. Una nave debía aterrizar en el más habitable de los planetas, la Tierra, y acabar con la vida en él. Las otras 2 descenderían en Saturno, y mientras una banda destruía a los habitantes, la otra extraería Zeppelin y construiría tantas naves como fuera posible. En cuanto las 3 astronaves hubieran aterrizado, debían regresar a su planeta vacías excepto por la tripulación, a fin de transportar a otros miles de seres repugnantes. Y su plan infernal habría tenido éxito si no hubieran pensado que los saturninos desconocían el Zeppelin. Pero los saturninos
daban batalla a la tercera nave en una lucha de la que dependía el destino de los mundos. Si los saturninos eran derrotados, la Tierra y Saturno estaban condenados. Relelpa me mostró un gran disco metálico en el que se reflejaban los cielos, y allí, cerca del centro del disco que marcaba nuestra posición, vi las estrellas invisibles donde estaban los invasores. ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué me quieres? Fueron las dos preguntas silenciosas que le hice a Relelpa. La respuesta fue que no había nada que yo pudiera hacer ahí. Relelpa había avistado mi avión y ordenó que lo recogieran. Me había dicho todo lo que quería y estaba a punto de liberarme para advertir a mi gente en caso de que los saturninos fueran derrotados. No tenía fuerza de voluntad propia al lado de este gigante mental. Simplemente seguí sus instrucciones. Hubiera sido fatal intentar usar mi avión a esa altura, y mi paracaídas se habría desgarrado. Relelpa me dio un extraño disco negro al leer mis pensamientos, y nuevamente, por imagen mental, me enseñó a usarlo. Me mostró la imagen de que la batalla final estaba cerca. En el mismo instante me empujó hacia la cámara exterior a través de la cual había entrado originalmente. Vi por primera vez su extraña forma de nube. Lo sentí desearme buena suerte mientras yo también le deseaba éxito. Y entonces la puerta se cerró detrás de mí. Sostuve el disco sobre mi cabeza, manipulándolo como me había enseñado. Escuché otro clic y luego de repente me dejé caer. Mi avión pasó a mi lado y se precipitó hacia abajo. Tras él, los cuerpos de las dos personas que habían estado en tierra se aceleraron junto a mí, y detrás de ellos el espantoso monstruo que habían capturado los saturninos. Mientras caía lentamente, me sentía dentro de una horrible pesadilla. Miré por encima de mí, y mis ojos sorprendidos vieron un rayo rojo y verde destellando contra otro amarillo y violeta. Seguramente fue la batalla más extraña e importante jamás presenciada por el hombre. Escuché el silbido del viento a mi lado. Miré la tierra muy abajo y el terror se apoderó de mí. Pero no caía más rápido de lo que haría con cualquier paracaídas, y la imagen mental de Relelpa regresó para tranquilizarme. Una vez más, miré hacia arriba y vi los rayos rojos y verdes saltando locamente por el cielo en un himno de victoria. La batalla estaba ganada. El médico me dice que la gangrena ha comenzado. Supongo que el frío era mayor de lo que pensaba en el espacio superior. Creen que estoy loco. Tal vez lo estoy, pero juro que vi todas las cosas que he descrito tan claramente como veo ahora mi catre de hospital, o el tragaluz sobre mí, o el disco negro debajo de mi almohada. Eso debería convencerlos, si nada más lo hace. Larry Green. 6. El disco negro. Debajo de la almohada del catre en el que había muerto Larry Green, se encontró un pequeño disco. La enfermera que lo descubrió lo miró con curiosidad, desconcertada, y preguntándose qué hacer con él. Finalmente llamó al médico que había intentado en vano salvar la vida del piloto. ¿Qué es?, preguntó bruscamente. No lo sé, respondió ella. Lo encontré en el catre del señor Green. ¿Qué debo hacer con él? El médico tomó el objeto y lo examinó de cerca. Era un disco negro, de forma ligeramente ovalada y de aproximadamente un pie de diámetro.
Era perfectamente plano, con un grosor de media pulgada. En 2 lados tenía una sangría y en cada hendidura había una hilera de pequeñas protuberancias. Reflexionó el médico. Nunca había visto nada igual. Tocó las perillas meditativamente. Hubo un leve clic y la cubierta negra del disco de alguna manera se deslizó o colapsó. De repente se encontró sin nada en sus manos. Escuchó el estallido de cristales rotos, un viento repentino, una ráfaga de aire. El médico, atónito, miró a la enfermera asombrada, mientras pedazos de vidrio del tragaluz roto caían a su alrededor. El disco negro, que había estado examinando hacía unos segundos, había desaparecido.